entre la preferencia entre la disolución, porque llegado a un punto es obligatorio todo, ¿no? Es obligatorio disolverse porque has perdido el capital que te requiere la ley para mantenerte y tienes obligación de pedir la declaración del concurso porque no eres capaz de atender a tus obligaciones corrientes. Entonces, estas dos obligaciones no son una antes que otra. Es la de mayor rango la que tendrá que acometerse. Si no se puede hacer frente a las obligaciones corrientes, habrá que presentar, entiendo, la declaración de concurso con prioridad porque estás dando a tus acreedores mayores garantías. Sí, puede ser que estés atendiendo a tus obligaciones corrientes, pero tengas una obligación que te vence, que tienes vencida y que no la estás pudiendo, una obligación financiera con una entidad financiera y no estás pudiendo atenderla. Entonces tendrías que buscar una disolución de esa sociedad, incluso asumir en algunos casos personalmente esa deuda antes de que te la reclamen con mayores gastos. Hay una cosa que quería decir, y es que la responsabilidad del administrador no se circunscribe a la concursal, sino que fuera del concurso tiene responsabilidad y que la una no elimina la otra. Ajá. O sea, quiero decir, y como decía Adolfo, mucho cuidado los administradores porque la vía de responsabilidad es amplia. Las posibilidades de reclamar a un administrador es amplia. Sí. De hecho, en el juzgado de lo mercantil, el incremento de demandas con derivación de responsabilidad al administrador, o sea, es decir, el acreedor se dirige contra la sociedad, que es su deudora, y además contra el administrador. El incremento ha sido exponencial y afortunadamente los juzgados de lo mercantil de Málaga aceptan este tipo de demandas conjuntamente, o sea, se llevan en un mismo pleito, lo cual favorece mucho. Y han crecido muchísimo, es una de las razones por las que se están colapsando, además de los concursos, y bueno, y es evidente que las posibilidades de éxito son muy grandes, es decir, cuando de verdad el administrador ha dejado la sociedad completamente muerta y no la ha disuelto, pues yo recomendaría a todos esos que tienen un crédito que reclamar que se planteen también hacerlo contra el administrador. Has mentado el tema de los juzgados y yo quería, vosotros que sois asiduos, la situación que se vive, me imagino, hablabas tú de crecimientos exponenciales de casos, me imagino que la llegada de la crisis económica ha multiplicado el número de casos relacionados con el derecho mercantil y me imagino que los juzgados de lo mercantil, ya de por sí los juzgados en la provincia de Málaga no andan especialmente aliviados. No sé si el de lo mercantil es un ejemplo de saturación respecto de los demás. Sí. Totalmente. No, ahí... Es una cosa, además, si una empresa está moribunda, llega al juzgado de lo mercantil con un concurso y se termina de morir. Sí. Porque es que, ¿cuánto puede estar tardando un concurso hoy en día? ¿2, 3 años? Sí, más. Y además con los incidentes concursales ya estamos hablando de un plazo de resolución medio de 2 años. De incidentes concursales. Entonces, porque me estáis diciendo, un concurso realmente no, en los tiempos actuales, los que la saturación es tal, quizás no sea el extremo más recomendado. El mecanismo práctico no lo es. No, es el mecanismo legal. Claro. Lo que pasa es que de todas formas, mira, nosotros nosotros lo vemos todos los días y lo sufrimos todos. La ley va por detrás de la realidad, pero la administración de justicia va por detrás de la ley. O sea, quiero decirte, si hay una ley que al final no se puede aplicar porque no hay infraestructuras, porque no tenemos planta de juzgados suficientes, que en Málaga son juzgados para toda la provincia de Málaga. Claro. Hay dos, es que es imposible. Es que aunque estuvieran trabajando 24 horas al día. Es que tiene un ratio de, o sea, el número ideal de sentencias o de resolución de incidentes que tiene asignado por el Consejo General del Poder Judicial un juez de lo mercantil, pues no sé si andará en torno a 150, entre 150 y 200, y están llegando a 700.000. O sea, o hasta 1.000, es decir, están cuatriplicando la capacidad que se les presupone a un juez. Y eso indudablemente merma la calidad de la función. Del propio sistema, ¿no? Claro, el propio sistema, y eso lo sabe todo el mundo. El deudor le beneficia la pasividad o, vamos, el retraso de la administración y indudablemente perjudicado el acreedor. Adolfo, perdona, a veces sí, a veces a lo mejor al deudor le beneficia la pasividad o no.
Porque a lo mejor tú tienes un patrimonio que tiene que estar en activo y tiene que estar administrado. Se da la circunstancia, yo no quiero meterme mucho en el tema concursal, si os parece, pero sí quiero apuntar una cosa que sí, efectivamente, pero sí hay una cosa que la estamos viviendo todos, o sea, el nombramiento de administradores concursales unipersonales, o sea, quiero decirte, te toca la administración concursal de una empresa donde no hay patrimonio, donde lo tienes que hacer, el administrador concursal tiene que hacer todo, desde escribir las cartas hasta ponerle el sello a las cartas para mandárselo a los deudores, el impuesto de sociedades, el cerrar la contabilidad y demás, y no hay patrimonio para que él cobre, porque el fondo de garantía que se creó por la ley en realidad no existe. Por lo cual, entonces, al final, a quien le toca ese concurso está loco por quitárselo de encima, ¿o no? Totalmente. Entonces eso es al final, volvemos otra vez a lo de antes. Pero es que la crisis como que se retroalimenta, ¿no? Sí, ella misma, ¿no? Entonces... Yo es que creo que realmente el instrumento es bueno. O sea, la ley concursal es buena y sería válida, pero es como una especie de coche sin gasolina. O sea, le falta algo más que una infraestructura que no hay, que no existe. Yo creo que es que llegan moribundos. Llegan moribundos donde no queda más que curarlo un poco y al final se nos muere. Pero si llegan moribundos y encima los dejamos a pasar por el pasillo, pues entonces ya se... Es decir, más del 90% de los concursos acaban en liquidación. Claro, es decir, en cierre. Cuando el espíritu de la norma es justamente el contrario, es justamente crear un mecanismo para que la empresa se reactive. Está dando justamente el efecto contrario del que está pensado para la norma. El mecanismo de reactivación en una economía como la que tenemos de mercado es el tiempo. Si tú tomas una decisión respecto de la empresa en 15 días, la empresa puede tener alguna posibilidad. Si tú tardas 6 meses en tomar alguna decisión, es imposible. Claro. Es imposible. El mercado va a otro ritmo. Hay otra empresa que en 6 meses ha ocupado el sitio de esa. Pero fíjate, esto ya no solamente es mercantil, es laboral. Laboral se han también multiplicado exponencialmente los casos. Ahora, te llega un señor, un trabajador, y te digo un empresario, son un trabajador que no le han pagado, ¿vale? Y pone su reclamación y le ponen el juicio para dentro de 1 año y medio. ¿Dónde estará esa empresa? ¿De qué vive ese pobre hombre? Ese pobre trabajador. Claro. Estamos en 2 juzgados de lo mercantil, como decíais, en un ámbito de provincial, toda la provincia de Málaga. Claro, mi pregunta es, ¿cuántos juzgados harían falta para un poco normalizar la situación? Y realmente si este juzgado o estos juzgados de más que son necesarios ahora, después no serían necesarios en una situación de economía normalizada. Yo creo, es que cuando hemos hablado del bloqueo de los juzgados de lo mercantil, nos hemos referido solo a los concursos. Tú hablabas de incrementos exponenciales, pero es que incremento exponencial no solo en concursos. Empezamos en reclamaciones, responsabilidades de administradores, impugnaciones de acuerdos sociales. La crisis todo lo multiplica. Todo, no solamente los concursos, que también. Entonces, desde mi punto de vista, la solución, no sé si eso tendrá algún apoyo legal, sería crear una especie de juzgados provisionales o juzgados juzgados BIS. No, bueno, BIS ya existen, pero juzgados provisionales para a circunstancias extraordinarias, soluciones extraordinarias. No hay otra. Lo que no podemos es crear 10 juzgados que dentro de 5 años no sirvan. Pero, de todas formas, hablaba yo con el juez decano hace 10 días escaso y comentábamos el tema y demás. Y me decía, perdóname Pepe Páez si no es la cifra, pero creo recordar, ellos tienen un estudio y dice que para Málaga necesitan 30 juzgados más de todo. O sea, no solamente mercantil. En general, juzgados, ¿no? Es que si tú vas a reclamar una factura a alguien y tú eres un fontanero y se la vas a reclamar a una promotora que no te ha pagado la instalación de fontanería del edificio, tú no vas al juzgado mercantil, tú vas al civil. Por lo cual, al final, la crisis lo inunda todo, ¿no? Entonces, al final nos faltan juzgados que no creo que el día de mañana sobren, sinceramente. Nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría terminar esta tertulia volviendo al punto de partida. Es decir, hemos visto las consecuencias que tiene la crisis económica, las posibles vías que hay para una sociedad mercantil en el momento en el que pues la situación de crisis económica empieza a afectarle de forma considerable. Y yo quiero, en un último mensaje de cada uno de vosotros, que hagáis incidencia en lo que puede evitar y la importancia que tiene el asesoramiento jurídico previo al problema.
Bueno, yo de mi parte quiero decir que el asesoramiento no es de UCI. El asesoramiento es de años atrás. Hay que hacer empresas. Hay que hacer y hay que mentalizar lo que hablaba antes Adolfo, la cultura del empresario y la cultura del administrador. Sí, tienen que saber que la ley pone a su alcance una serie de remedios que no los conocen y que debieran conocerlos porque van a solucionarles muchos problemas, muchos dolores de cabeza después. Se juegan su patrimonio personal, especialmente los administradores de las sociedades, y cuando empiezan a tener el primer síntoma de problema y de crisis económica, uno de los gastos imprescindibles que no se debe de escatimar es el del abogado especialista para asesorarle en ese trance. Yo añadiría a lo que ellos han dicho, que la evitación del conflicto no pasa solo por el asesoramiento de la empresa o del administrador. También los socios minoritarios, incluso socios mayoritarios no administradores, tienen que conocer perfectamente cuáles son sus derechos, y esa es la mejor manera de evitar un conflicto de futuro. Pues ya lo saben, hay veces que el problema llega de sopetón, como en muchos casos, pero la mayoría de las veces un buen asesoramiento jurídico puede evitar muchos problemas, o por lo menos aminorarlos. Marisa Moreno, Adolfo Marto, Salvador González y Vidal Cetién, ha sido un placer teneros aquí esta noche. Gracias por vuestros consejos y esperemos que hayan servido a muchos. Confiemos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes ya saben que el próximo mes de abril le volvemos a esperar aquí en este punto de encuentro con los abogados. El martes que viene estará sentada aquí Elena Mir con un punto de encuentro de escuelas de negocio. Hasta entonces tengan una buena semana y yo les espero ya el próximo mes de abril. Que sean felices.